Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castro. Lección 2. Respondiendo en amor. Definición de términos. Responder significa reaccionar positiva o favorablemente. Respondiendo en amor es cuando un cristiano responde ante una situación con la guianza, el amor, la sabiduría y el poder del Espíritu Santo. El tesauro nos dice que cuando somos receptivos, nos estamos comportando de una manera positiva, lo cual es opuesto a reaccionar. Responder requiere pensar. Debemos usar nuestra mente y voluntad. Las Escrituras dicen: llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 2 Corintios 10:5. Responder también requiere autocontrol. Debemos rendir nuestra voluntad al poder de Dios, lo cual le permite al fruto del Espíritu Santo florecer. Las siguientes Escrituras nos dicen que debemos añadir autocontrol al fundamento de nuestra fe. 2 de Pedro 1:5-7. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Responder en lugar de reaccionar lleva tiempo. Algunas veces la habilidad de responder apropiadamente requiere que uno de los cónyuges se tome el tiempo para pensar. Habrá ocasiones en las que necesitará alejarse de la situación y orar, pedirle a Dios por la sabiduría para responder en una manera que lo honre a Él y que amorosamente aliente a su cónyuge. La palabra de Dios nos enseña a responder el uno al otro de una manera amorosa, con un amor incondicional. Proverbios 15:28 dice: el justo piensa bien antes de responder. La boca de los impíos profiere malas palabras. Esto quiere decir buscar en la palabra de Dios aquello que es correcto, lo que resultará en el comportamiento correcto. La palabra de Dios es verdadera y sirve como la única base válida para la autoevaluación. Como discípulos de Cristo no dependemos de cómo nuestros padres u otra persona lo hicieron, sino que buscamos la palabra de Dios y preguntamos: Dios, ¿cuál es el comportamiento que tú deseas? ¿Cuál es la verdad? Santiago 1, versículo 19-20 dice: por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Probablemente usted no se percata de sus acciones pecaminosas en contra de su cónyuge. No solo estén fallando en obtener los cambios que usted desea, sino que lo están provocando a tener peores actitudes y reacciones. Este es un patrón que quizás ha existido en su vida desde la niñez, porque sus padres se han faltado al respeto el uno al otro, lo cual ocasionó caos en su hogar. Dios dice que una comunicación pecaminosa frustra a nuestros cónyuges y provoca cualquier otra comunicación impía. Nuestras acciones deben ser dictadas por la palabra de Dios. El Señor no quiere que respondamos de acuerdo con nuestros sentimientos o emociones, sino de acuerdo con la verdad. El deseo de Dios es que las personas lo glorifiquen. ¿Ha aceptado y adoptado el propósito de glorificar a Dios mediante su matrimonio? Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Esto quiere decir que las reacciones impulsivas no son del Espíritu Santo, sino que son una acción de la carne o de la naturaleza pecaminosa. La carne es naturalmente egocéntrica, se ama a sí misma y desprecia a otros. Debemos comenzar a tomar responsabilidad por esto antes de que algún cambio pueda ocurrir. El caos reina en nuestros hogares debido a la manera en la que nos tratamos los unos a los otros.
Debemos abrir nuestros corazones a la verdad de la palabra de Dios como el único estándar de nuestro comportamiento. Mateo 22, 36 al 39 dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es su cónyuge más cercano que su vecino? Espero que sí, pero frecuentemente el vecino recibe un mejor trato. Usted quizás dice: pues no tengo que vivir con mi vecino. Usted no conoce a mi cónyuge. Es por eso que hago lo que hago y digo lo que digo. Pero la palabra de Dios nos dice, sí, simple dice que debemos amarnos los unos a los otros. La Biblia dice que debemos revestirnos de amor. Es una decisión y no un sentimiento. Colosenses 3:14. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Revestirse de algo es una decisión. Debemos tener un gran deseo de amar. Durante mi matrimonio, en algunas ocasiones no he sentido el deseo de amar a mi esposa. Y estoy seguro de que muchas veces le he dado oportunidades a ella para que tampoco me quiera amar. Comenzamos permitiendo que nuestra carne nos domine y terminamos diciendo lo que naturalmente nos viene en la cabeza. Alabado sea Dios, no soy el mismo hombre con el que se casó mi esposa hace ya muchos años. Y ella tampoco es la misma mujer. Mi esposa ha sido transformada en áreas en las que ha aprendido a rendirse ante el Espíritu Santo. ¿Ya no somos perfectos? No, pero nos amamos más y con el paso del tiempo estamos ejemplificando a Cristo más y más. Todos podemos experimentar ser transformados a la imagen de Dios y demostrarnos más entre nosotros el amor de Dios. El camino es la obediencia. Tomar esos momentos en los que la carne quiere mandar y elegir decirse a usted mismo: quiero hacer esto, decir esto, pero Señor, ahora te estoy pidiendo tu fuerza para quedarme callado y no hacer esas feas expresiones faciales que tan dañinas pueden ser. Ponga atención en sus expresiones faciales y en su lenguaje corporal, el cual, según los expertos, expresa el 55% de su comunicación hacia otros. Es solo conociendo la voluntad de Dios para nosotros, la cual se encuentra en su palabra, y cediendo obedientemente ante el poder del Espíritu Santo, que podemos crecer en esto y en nuestro autocontrol. Nunca seremos perfectos, vamos a fallar, lo que nos recuerda que aún no estamos completos. Pero al confesar nuestros pecados a Dios y a nuestro cónyuge y pedir perdón, maduramos a la semejanza de Cristo. Es debido al amor y la misericordia de Dios que Él nos perdona, y debemos aceptar su perdón y también perdonar a otros. Autoexamínese. Tómese un momento y haga una lista de algunas de las expresiones faciales o verbales negativas que usa con su cónyuge. A continuación, haremos un plan de acción. Escriba una oración pidiéndole a Dios por su gracia para fielmente pedir perdón cuando usted falle en el área mencionada anteriormente. Escríbala en el libro de trabajo. A continuación, haremos un estudio más extenso y profundo de la palabra. Lea los siguientes versos y haga una lista de nuestras responsabilidades en cuanto al amor. Puede escribirlas en el libro de trabajo. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Colosenses 3:14. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Efesios 4:15. Sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Primera de Pedro 1:22. Y ahora,
ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón. Primera de Pedro 4:8. Por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Como fue dicho anteriormente, la Biblia habla de diferentes tipos de amor, pero a lo que aquí nos referimos es a la palabra griega ágape. El Nuevo Diccionario Ilustrado Nelson dice, contrario al conocimiento público, el significado del amor ágape no es el de ser un amor incondicional, sino que es primeramente un amor de la voluntad en lugar de las emociones. Usted y yo debemos orar por el deseo de amar a nuestro cónyuge de la manera que Dios dice. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la habilidad, pero usted debe desearla e ir tras ella. Dios conoce nuestros corazones y si su corazón no está en ello, usted no tendrá éxito. Como consejero trabajando con parejas, algunas han estado casadas por 18 años o más y batallan mucho en esta área. Ellos dicen, yo quiero seguir al Señor, quiero obedecer a Dios, pero continúan rompiendo 4 o 5 de los mandamientos de Dios cada día, comportándose de manera contraria al amor. Solo hay un indicador para saber si usted realmente quiere cambiar. Si tiene la disponibilidad de admitirle a Dios y a su cónyuge su pecado y pedirles perdón. ¿Está usted dispuesto a ir ante Dios primero y luego ante su cónyuge y decir, lo que dije estuvo mal y te quiero pedir perdón? Si no es así, entonces usted verdaderamente no quiere que haya un cambio, porque este es el proceso que Dios ha diseñado para el cambio, la confesión y el arrepentimiento. Eso le demuestra a Dios y a nosotros y a nuestra propia carne que realmente deseamos cambiar y comenzar a amar a otros de la manera que Dios ama. A continuación definiremos algunos términos. Arrepentirse significa resolver, corregir la vida de uno como resultado del arrepentimiento por los pecados cometidos. Sentir remordimiento por lo que uno ha hecho u omitido hacer delante de Dios. Darse la vuelta y comenzar a ir en una dirección distinta. Cambiar de parecer, de vida y voluntad, lo que resulta en un cambio de comportamiento. Hacer las cosas de manera diferente. Profundicemos ahora en un estudio extenso de la palabra. Lea las siguientes escrituras y escriba brevemente lo que expresan acerca del arrepentimiento. ¿Cómo éste puede afectar su relación con Dios y su matrimonio? Escríbalas en su libro de trabajo. Hechos 26:20. Sino que comenzando por los que viven en Damasco y en Jerusalén, y siguiendo por los que viven en Judea, sin pasar por alto a los no judíos, les anuncié que debían arrepentirse y volverse a Dios, y demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. Romanos 2:4. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Lucas 15:7. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Isaías 55, 6-7. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámelo mientras se encuentre cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Primera de Corintios 13, versículos 4-8. Un amor ágape. En nuestra cultura la palabra amor es mencionada con poca seriedad. Usted sabe a lo que me refiero. Decimos que amamos una comida en particular, nuestro nuevo automóvil,
nuestro nuevo corte de cabello. Luego decimos que amamos a nuestra esposa o esposo. Para apropiadamente amar a otra persona debemos buscar una descripción en la palabra de Dios. Esta dice que nos completará para estar enteramente preparados para toda buena obra, segunda de Timoteo 3:17. En 1 Corintios 13, versículos 4 al 7, explica este amor ágape. Y es importante que nosotros nos tomemos el tiempo para estudiar esta verdad y evaluarnos. 1 Corintios 13, 4 al 7, el amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Tiene usted todo bajo control? ¿No? Es imposible que usted y yo tomemos esta descripción del amor y ejerzamos dependiendo solo de nuestra fuerza. Nunca fue el plan de Dios diseñar esta herramienta de medida para después decir, bueno, quiero que hagas esto por ti mismo. En lugar de eso, Dios dice, tienes el poder del Espíritu Santo, pero debes desear, debes buscar ser obediente y estar dispuesto a arrepentirte. Esto requiere de un compromiso continuo de obedecer la palabra de Dios, de depender de Cristo, lo cual traerá fuerza y transformación en y durante su vida. Luego el amor de Dios, el amor ágape, comenzará a fluir naturalmente de usted hacia otros. Gálatas 5, versículo 22 al 23. Coloca primero el amor entre los frutos del Espíritu. ¿Cuándo ha visto un árbol de naranjas gruñendo al tratar de producir naranjas? Usted no puede ser la actividad que está ocurriendo debajo de la corteza, pero el fruto nace de un árbol saludable. Dios en su palabra, para ilustrar principios espirituales, nos compara con un árbol que da fruto. El fruto del árbol en nuestras vidas es un subproducto de nuestra intimidad con Dios y de nuestra decisión de actuar en amor. Cuando hacemos eso, cuando permanecemos en Cristo, deseamos fruto espiritual. Dios promete producir este fruto. Estudiaremos 1 Corintios 13, 4 y 7, frase por frase, teniendo en mente que Dios no nos está condenando por nuestros fracasos. Pero si usted siente convicción de su pecado, es algo bueno, que viene del Espíritu Santo, porque la verdadera convicción nos lleva al arrepentimiento, transforma nuestro corazón y nos da el deseo de cambiar. 2 Corintios 7, versículos 9 al 11. La condenación no es de Dios, Romanos 8:1. Viene del abismo del infierno, del enemigo, y debemos saber la diferencia. Al estudiar esta escritura, Dios le hablará acerca del valor que usted ha puesto en su cónyuge y en la palabra. Usted verá que su comportamiento ha sido un indicador de lo que tiene en su corazón. Sentirá convicción de su pecado porque tristemente, aparte del egoísmo o la ignorancia, la mayoría de las personas, incluyendo los creyentes, cada día están rompiendo 4 o 5 de esos atributos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que dijo en su corazón, yo, mi cónyuge, debo cambiar y dejar de comportarme de esta manera? Lo que el amor no es. Número 1, el amor no es impaciente. Definición de términos: muy sufrido o paciente es lo opuesto a estar enojado. Implica ejercitar entrenamiento y paciencia hacia la gente. Requiere que soportemos circunstancias sin perder la fe o darnos por vencidos. Las Escrituras nos dicen que el amor todo lo soporta y nos ordena a hacerlo. Lo opuesto a muy sufrido o paciente es ser impaciente. El amor no es impaciente. Si ponemos expectativas egoístas en nuestro cónyuge,
y luego nos enojamos cuando ellos fallan, estamos siendo impacientes y estamos fallando en amarlos apropiadamente bajo los estándares de Dios. ¿Alguna vez se ha sentido impaciente? ¿Alguna vez ha sentido odio? Eso sería lo opuesto al amor. No hay un área intermedia. ¿Está usted pensando, Craig, espera un momento, ¿no existe un área intermedia? ¿No habrá algún tipo de zona neutral y luego el odio? No, si usted hace lo opuesto a lo que la palabra de Dios dice, entonces eso es odio. Y solo hay una palabra que lo describe en la Biblia: pecado. Así que cuando usted actúa de manera contraria al diseño de Dios, está odiando a su cónyuge, lo cual es pecar y desobedecer a Dios. No existe una zona neutral. ¿Ha escuchado la descripción del matrimonio que dice que los opuestos se atraen? Esto mismo puede manifestarse de varias maneras. Por ejemplo, yo no me daba cuenta, aunque mi esposa y yo fuimos novios por 4 años, qué tan distintos éramos en cuanto a ser puntuales. Después de mi matrimonio tuve que ejercitar mucho mi paciencia. Soy uno de esos hombres que si debo estar en algún lugar, quiero llegar 10 minutos antes o hasta más temprano si es posible. No me gusta hacer esperar a nadie y, como usted podrá imaginarse, tampoco me gusta tener que esperar a alguien más. Dios continuamente se encuentra trabajando en mí en esta área de la paciencia, pero por la gracia de Dios he crecido en ella tremendamente. Así que, como un hombre casado, esto se convirtió en un gran problema entre mi esposa y yo. Llegar a tiempo no era algo que mi esposa siempre se tomaba muy en serio. Ella decidía en su mente qué tan importante era algo, y si era importante para ella, no le importaba la hora en la que llegáramos. Sin importar a dónde fuésemos a ir, yo siempre estaba pensando que tenía que llegar 10 minutos antes. Esto causó mucho conflicto y tuvimos que aprender a ajustarnos en estas áreas. Craig aún trabaja en las preferencias que tiene. Algunas veces tenemos que disminuir nuestras expectativas. Empecé a pensar de la siguiente manera: este no es un evento importante, así que ¿por qué tengo que estar ahí 10 minutos antes? No sé, es solo un hábito, así que decidiré ajustarme y no estaré molesto. Tenía estas discusiones mentales conmigo mismo mientras que Dios comenzó a revelarme que la impaciencia hacia mi esposa era un pecado, era incorrecto. Estas actitudes son internas, pero sabemos que afectan nuestra relación en gran manera. Por ejemplo, es muy desalentador ir en camino hacia un lugar y encontrarnos discutiendo con nuestras esposas, especialmente cuando vamos en camino a la iglesia. Cuando yo me involucré en el ministerio de la iglesia, era muy importante para mí llegar a tiempo, y para mi esposa simplemente no era igual de importante. Así que cuando íbamos saliendo 5 o 10 minutos tarde de nuestra casa, me agitaba mucho. Una vez estaba manejando a 140 kilómetros por hora. Ella me miró y me dijo: cariño, ¿estás tan preocupado por llegar a tiempo que estás manejando a 140? Vas a chocar con alguien camino a la iglesia. La miré y de una manera amorosa le dije: si no me hicieras llegar tarde, no tendría que estar manejando tan rápido, cariño. ¿Cuántas veces tengo que preguntarte qué necesitas hacer para levantarte y estar lista a tiempo? Yo me levanto, hago el café y preparo los platos de cereal para los niños. ¿Qué sucede? Hubo silencio por un momento y luego me miró y me dijo: ¿por qué no me ayudas? Ahora, mujeres, escúchenme, porque cuando ella dijo eso, yo no supe qué me quiso decir. Yo estaba pensando: ¿ayuda? ¿Haciendo qué? ¿Qué más puedo hacer? ¿Quieres que yo mismo te arregle? Entonces realmente llegaríamos tarde. Después dije: ¿qué puedo hacer? Ella me respondió: ¿por qué no arreglas a los niños?
En aquel entonces mis hijos tenían 3 y 5 años y pensé, ¿arreglar a los niños? Ese fue un momento crítico, ya que consideré si eso era algo que quería hacer o no. Y le dije, de acuerdo, haré eso. Desde la próxima semana comenzaré a vestirlos los domingos por la mañana y llegaremos a la iglesia a tiempo. Al llegar la siguiente semana me involucré y créanme, metí la pata las primeras 3 o 4 veces. Los niños estaban llorando, tenían escurrimiento nasal y estaban vestidos con los colores incorrectos. Sus atuendos no combinaban. Llegamos a tiempo, pero tuve que aprender a hacer de la rutina algo divertido. Tenía que hacerle unos ajustes a mi técnica. Este es mi ejemplo de victoria sobre la impaciencia en un área que era continuamente un problema para mi esposa y para mí. Todos tenemos nuestras áreas débiles. Usted ya debe de estar comenzando a ver cuál es la suya. Espero que usted también se esté dando cuenta de que estas áreas en las que estamos permitiendo que la impaciencia domine nuestros pensamientos puede atenuar los buenos sentimientos que tenemos hacia nuestro cónyuge. Así es como el pecado se presenta y arruina un matrimonio y lo llena de enojo y sentimiento de rencor. Cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta de que cuando algo es importante para nuestro cónyuge, debemos estar dispuestos a trabajar muy duro para ayudar o ajustar nuestra vida por él o ella. Debemos disminuir nuestra expectativa o aumentarlas y hacer ajustes. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Nuevamente les digo que este es el fruto del Espíritu, no el fruto que viene naturalmente de nosotros. ¿Está usted cambiando y encontrando soluciones donde existe la impaciencia? ¿O se ha vuelto cruel y solo ha dicho, así es como soy yo y así es como eres tú? Recuerde, la impaciencia es un pecado. Para tener un matrimonio exitoso, el esposo y la esposa tienen que trabajar siendo uno mismo para lograr la voluntad de Dios, lo cual requiere de humildad, arrepentimiento y el deseo de complacer a Dios y a otros. Este es un momento para detenerse y reflexionar en su relación con el Señor. Antes de que usted viniera a Cristo, Dios estaba pacientemente guiándolo hacia el momento en el que usted se rendiría a Él, y aún ahora Dios está siendo paciente con su ignorancia y desobediencia. Romanos 2, versículo 4. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? ¿Que ignoras que su benignidad busque llevarte al arrepentimiento? Las Escrituras también dicen en 1 Corintios 13:4 que el amor todo lo sufre, lo cual se deriva de la palabra muy sufrido. Note que la paciencia y la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento, no al enojo y a la impaciencia. ¿Acaso no deberíamos demostrar las mismas actitudes hacia nuestra esposa? La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Qué paciente es Dios con nosotros. A continuación, elaboraremos nuestro plan de acción. Escriba 3 áreas en las que usted sea impaciente con su cónyuge. Luego pídale a Dios que lo o la perdone. Después pídale perdón a su cónyuge. Especifique cada área. Dele seguimiento comprometiendo estas áreas en oración, pidiéndole a Dios por la fuerza y la sabiduría para cambiar. Puede registrar sus compromisos en su libro de trabajo. Ahora profundizaremos en la palabra en un estudio extenso. Pablo oró con respecto a la igualdad del amor y la paciencia que necesitamos en nuestros corazones. ¿Cuál es la fuente de este amor? Segunda de Tesalonicenses 3:5. Que el Señor encamine el corazón de ustedes al amor de Dios y a la paciencia de Cristo.
lea las siguientes escrituras y escriba en el libro de trabajo lo que dicen acerca de la paciencia, el amor o ambos. Romanos 15:5. Que el Dios de la paciencia y la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hebreos 6:12. Y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Primera de Tesalonicenses 5:14. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos.